la casa del Señor. Amén. Hoy quiero compartir algo que quizás para este mundo no pega mucho. Abre, mientras tanto, en el Salmo 29. Y hoy quiero hablar que la santidad te hace hermoso. Olvídate del término que hermoso que se usa aquí, sino que la santidad te hace hermoso. Qué tremendo que es, ¿no? A ver, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, tributad a Jehová, os hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. El versículo 2, no lo vamos a seguir leyendo, tú lo lees en tu casa. El versículo 2 dice que adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. La palabra Jehová habla de nuestro Dios en su existencia, aquel que fue, aquel que es y aquel que será. Entonces, cuando hablamos, es un término en el cual los judíos no tenían temor de nombrar su palabra, pero habla de la existencia de Dios, ¿no? Y yo quisiera que pensemos qué significa santidad. Porque a veces, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos ocurre cuando oímos la palabra santo, santidad? Qué aburrido, ¿no? O nos viene a la idea de esas imágenes que nos enseñaron. O pensamos en una novia vestida de blanco, aunque ahora han cambiado algunos términos, pero pensamos en eso. O pensamos en aquello que hay que hacerse golpear el cuerpo en el ascetismo para lograr la santidad. Apartarnos de la vida normal, abstenerse de un montón de cosas. A veces la santidad, pensamos en todo ese tipo de cosas y no hay nada más contrario a lo que Dios piensa de la santidad. Y nosotros necesitamos saber lo que piensa Dios. ¿Por qué? Porque si no, jugamos en el terreno contrario. Allí hay un texto que dice en Colosenses 2:20, 23. Si tienes, vamos a leerlo, si no, a lo mejor lo ponen allí. Y mira, dice así, ustedes han muerto con Cristo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? A nosotros. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Claro que había un montón y hay un montón de poderes espirituales. Dice, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos, la carne. ¿Sabes? Esas reglas que benefician al diablo. No toques, no hagas, no mires, no pienses. Si nosotros no es cierto, yo tengo para todas esas reglas, yo tengo que apoyarme en mi humanidad y en mis fuerzas, que hay días que son muchas y hay otros días que no son tantas. Entonces me tengo que apoyar en mi humanidad para poder lograr esa santidad de que no toques, no hagas. Y nada tan errado, porque el Señor, como decíamos recién, caminó, vivió para que nosotros podamos vivir el camino que Él vivió. ¿Sí? Ahora, el diccionario también no dice lo que es santidad. Nosotros necesitamos saber lo que Dios dice de la santidad. No podemos hablar a Wikipedia y decirle que me diga qué es santidad. Yo necesito saber lo que Dios dice que es santidad. Y en este salmo se le atribuye a Dios
si tú lo lees luego todo también en tu casa, se le atribuye a Dios esta característica. Habla de su perfección, habla de su santidad. Y me gusta, ¿sabe qué? Pensar que Él dice en la hermosura de su santidad. Y lo más importante de todo es que Él nos da a nosotros, a los hijos, el mismo atributo que de Él. Aquellos que hemos conocido al Señor y vivimos en lo que el Señor quiere, tenemos ese atributo de santidad. ¿Te lo crees? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? En la hermosura de la santidad. Hermosura y santidad son como dos términos que no concuerdan con el mundo actual, ¿verdad? Hermosura, santidad, ¿te suena? Santidad, hermoso, nos suena a contrario. Pero sin embargo, en realidad, cuando algo es santo, algo es tremendamente maravilloso. Si hay algo que dice ser santo y no luce, no resplandece, no es algo que agrada, entonces, bueno, a lo mejor no está cerca de la santidad. En este salmo, cuando nosotros lo leemos, mostramos ese gran contraste y con todo lo que nosotros tenemos idea. Yo la tenía esa idea de un santo, era inmóvil, era quieto, era estático, ¿no? El santo no tenía vida, era algo que estaba allí. Pero este salmo nos demuestra todo lo contrario, nos demuestra a un Dios de acción, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que está en todo y puede hacerlo todo. Es decir, que se nos cambia el pensamiento de esa santidad. Se nos cambia, ¿no es cierto?, ese pensamiento de tener la idea de muñecos con ropas costosas. Pero el Señor se viste de magnificencia. Pero no es el pensamiento humano que tenemos del vestido de magnificencia, sino que el Señor se viste de gloria, de poder, y nosotros allí entendemos que Él vive en la hermosura de su santidad. A veces la imagen que el mundo tiene de un Dios, de ese viejo con la barba tan larga que se le cae, no se puede mantener, en el cual está dispuesto a darte un palo en cualquier momento. Nada tan contrario. Y ¿sabe qué? Aunque nos riamos y aunque parezca que no, venimos con una estructura de pensamiento y nos cuesta a veces pensar realmente en que esa santidad hermosa la transmite a los hijos. En el versículo 4 dice así: la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. Voz del Señor, la voz del Señor resuena en todas partes. Es imposible no escuchar la voz del Señor. Es imposible, aunque algunos digan que no pueden escucharla, porque este salmo está escrito para nosotros. Entonces es imposible. Y cuando yo tengo su palabra, yo escucho su voz y tiene que resonar en mi interior. Tiene que resonar. Aquí 7 veces el salmista habla de la voz del Señor, la voz del Señor. Hay una voz de Dios que nos habla. Hay una voz que quiere que tú le oigas, que yo le oiga. Hay voz del Señor. Y en la medida en que nosotros entendemos que esta voz de Dios es para que mi vida pueda tener dirección. A veces estamos tan confundidos buscando cuál es la dirección que Dios quiere que tome. Buscando, yo recuerdo cuando conocí al Señor, me compré todos los libros para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero saber cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando uno comienza a leer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, seguramente que todos lo pensamos. ¿No? ¿Fui la única? Teníamos un montón de libros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tú comienzas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Y resuena esa voz de poder, de fuerza, de autoridad,
de acción. ¿Sabe que tenemos un Dios 3 veces santo? Así lo dice Isaías. Isaías 6 dice así: vi al Señor sentado sobre su trono alto, sublime. Esta es la visión que tiene Isaías. Entró a adorar en la casa de Dios y él tuvo una visión de lo que era Dios. Y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto hablaba de presencia. No es que te lo imagines con una falda, sino habla que su presencia llenaba todo el templo. Y por encima de él había serafines, que son ángeles, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos un Padre Santo, tenemos el Señor Jesucristo, un Hijo Santo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos un Dios 3 veces santo. Y en Apocalipsis, allí donde Juan describe lo que él veía, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto habla de presencia, de existencia, de que está en todas partes. Y no cesaba día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando nosotros leemos pasajes como esos, es como que nos echamos para atrás y decimos, bueno, de santo me queda un poco, ¿no? Entonces vamos como retrocediendo a ver si nos caemos para atrás y decimos, santidad, santo, me queda. Y es como que esa palabra es demasiado grande para mí y nos da la sensación de que no nos queremos ni siquiera decir eso. Pero ¿sabes una cosa? Que si el enemigo, cuando nosotros tenemos este pensamiento, el enemigo es el que gana. Cuando nosotros tenemos en nuestra frente y en nuestra mente puesto que es imposible que yo pueda tener santidad, el enemigo ganó la batalla. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida de que la santidad no me llega a mi casa. Es para los otros, o es para lo mejor los que cantan aquí en la alabanza, o es a lo mejor para los pastores. Nada más alejado de la verdad. Y cuando nosotros llegamos a entender que esto es un terreno ganado por el diablo, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que pensar lo que Dios piensa y no lo que el enemigo sembró en nuestras mentes, ¿verdad? Porque muchas veces decimos santo, yo no entro en esto. Entonces, ¿qué significará la palabra santidad? Estamos hablando de santidad, santidad, santidad. ¿Qué es santidad? Santidad significa apartado, separado de, para. Soy separada, apartada del mundo y del diablo para vivir para Cristo. Entonces, la santidad no es estática. Primer concepto. Afuera los muñecos, afuera todas esas cosas. La santidad no es estática. ¿Y cómo sucede esto que yo puedo llegar a ser santo? Si es la palabra que lo primero que nosotros, cuando el Espíritu Santo, nosotros le decimos a Jesucristo, Señor, te amo, quiero que me perdones, quiero abrir mi corazón para que entres. Allí el Espíritu Santo nos da esa santidad que llamamos instantánea. Ponle el nombre que quieras. Vino a tu corazón y te da una experiencia que nunca hemos tenido, ni siquiera que le hemos comprado, ni podemos. Hemos experimentado algo, experimentamos algo sublime, en la cual sentimos que esa presencia de esa santidad está en nosotros. Ahora comenzamos a caminar y descubrimos que hay hábitos y hay costumbres que todavía los tengo y que en una de esas
estos hábitos y estas costumbres y estas formas pueden llegar a manchar esa santidad que me cautivó. Porque el Señor nos cautivó cuando llegó a nuestro corazón. Pero me doy cuenta que cuando yo camino, pareciera que estoy salpicando y ensuciando a esa santidad. Pero ¿sabe? El Espíritu Santo, con su amor, con su trabajo, con su paciencia, se pone al lado nuestro para ayudarnos a que esa santidad que tuvo un inicio, que resplandeció en nuestro interior, ahora comience a progresar, a caminar. Y no es que no vamos a cometer nunca más un pecado. Claro, si cometemos un pecado, vamos a pedir perdón y el Señor nos vuelve a restaurar, nos vuelve a limpiar, nos vuelve a decir, vamos, vamos, que hay camino todavía por delante. Entonces, lo que yo necesito era como ayer veíamos, que cuando me dé cuenta que algo no he cambiado en mis hábitos y costumbres, cuando algo se me quiere pegar de este mundo, quitármelo urgente, rápido, no poco a poco. Ese poco a poco no pega aquí, ¿eh? El poco a poco hace que si lo despego fuerte me lastimo, porque no me quiero deshacer de ciertos hábitos y de ciertas cosas. Entonces, vino el Espíritu Santo en mi vida, comienzo a caminar, entonces soy santo. Soy santo, eres santo. Esta es una congregación de santos. Soy santo. ¿Y sabes por qué soy santo? Porque soy la imagen de mi Padre. Soy la imagen de mi Padre, quien me amó y me adoptó. ¿Te lo crees? No, no, no solamente de acá, te lo crees en cuando el Señor me amó y me adoptó. A ver, mira el que tiene al lado, a ver si tiene cara de santo. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? La pinta es lo de menos. Pero sí, el que tienes al lado es un santo. Sí, ¿por qué? Porque somos a la imagen de nuestro Padre que nos amó. Mi Padre me dio la naturaleza. Mi Padre me dio identidad. Me dio una identidad. Y mientras estoy unido al Señor, vivo en santidad. Mientras yo estoy unido al Señor, esa identidad es la que me marca, es la que me caracteriza, es la que me ayuda a vivir en medio de este mundo. Allí en Pedro, dice Primera de Pedro 1, dice así el apóstol, como hijos, ¿cómo dice? Obedientes de Dios. Acabamos de decir que somos adoptados hijos. Entonces está hablando Pedro, que Pedro muy sutilmente sabía lo que era la obediencia. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Qué bueno que es, ¿no? Dice, como hijos obedientes, no le den el gusto a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Nos está dando como una ayuda. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En un poco, y con un poco ya estoy media santa. ¿No hay media santa? No. Dicen toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Es como si tu padre te dice, hijo, yo trabajo, me levanto temprano, no puedes quedarte en la cama hasta las 12 del mediodía. Y decir después, Dios no provee trabajo. Hijo, trabaja. El Señor dice, soy santo, sed santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, no hubo acepción de personas. El Señor ama a todos por igual. Juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La santidad es hermosa. La santidad nos hace hermoso, nos transforma. ¿Sabías?
Porque cuando nos transforma el interior, nos transforma el exterior. Porque, ¿no es cierto? Cuando tienes rasgos, cuando tienes dolor en tu corazón, cuando tienes angustia, todo eso se transmite ¿dónde? En la cara. Y nos hace arrugar a todos, ¿no? O sea que la gente se hace lifting, pero realmente lo que necesita es al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el Señor se nos desarruga la cara. ¿Verdad que sí? Entonces mira lo que dice Proverbios. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, cuando mi interior está en comunión con el Señor, mi exterior lo vive. Hasta mi cuerpo lo vive. ¿Verdad? Nosotros vemos a muchos que han llegado y en poco tiempo que se le cambió la cara. ¿Y qué? ¿Se hicieron un lifting? No, fueron a la cirugía del Espíritu Santo, donde cambia el corazón. ¿Por qué? Porque hay un fluir de su presencia y su presencia trae lo nuevo. Y estamos vivos, los santos son vivos, vivos. La palabra continuamente dice batid las palmas. Un muerto puede batir las palmas? Levantad las manos al Señor. ¿Cómo? Yo me pregunto, digo, ¿cómo la gente que lee la palabra no se da cuenta que un santo, si está tan durito, no puede hacer las cosas que Dios le está pidiendo que haga? Y allí Timoteo dice, cuando oren, levanten manos santas. Imposible que lo haga un muerto, ¿verdad? Levantad, porque a veces pensamos que los santos están en el cielo y los que caminamos por la tierra somos todo un desastre. No, nosotros somos los santos y los que están en el cielo ya están en la presencia del Señor y nosotros pronto estaremos con Él, ¿sí? Entonces dice, levantemos las manos santas, sin ira y sin contienda. Y yo te voy a leer algunos textos para que veas que los santos somos nosotros. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Están hablando de el Saulo, del Saulo que venía matando. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Eso era la descripción. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lida. A los santos, lo cual también hice en Jerusalén, cuenta Pablo, cuando ya se convirtió. Encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Sabes que la santidad nos hace diferente? ¿Y sabes por qué te hace diferente? Porque tú sabes quién eres y a quién sirves. Y cuando nosotros tenemos una identidad de hijos, cuando nosotros sabemos que Él está conmigo en medio de cada situación, esa firmeza, esa seguridad, mi identidad, soy hija de Dios, tú eres hijo de Dios, es lo que me da el poder caminar en esa santidad. El no estar buscando caminos extras, sino saber que Él es el que me lleva a la verdad. Y la santidad no es un peso, no es una carga, ahora tengo que ser santo. No, la santidad es una honra que el Señor nos da por ser hijos de Dios. El Señor en medio de cada situación, esa identidad que me ayuda a saber que yo tengo su naturaleza, que mi identidad está puesta en Él. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo iba para Roma, tuvieron esa gran tormenta en el mar, casi mueren todos? Él se presentó ante la tripulación y ¿qué dijo? Al Dios en quien soy y quien sirvo. Eso es lo que nos mantiene en medio de las tormentas, saber de quién soy y a quién sirvo. Es lo que me ayuda a vivir en medio de las situaciones diferentes. Y es lo que cambia la atmósfera. ¿Has entrado en una atmósfera donde hay presencia de santidad? Tremendo. Qué diferencia cuando entras en las otras, ¿no?
Es como que se te paran los pelos de todos lados. Pero el Señor viene a traer sobre nuestras vidas esa bendición. En 1 de Pedro 2:9, un texto muy conocido que nos habla de nuestra condición. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Yo hoy he usado muchos textos bíblicos, normalmente no uso tantos, porque yo quiero que veas que la palabra habla de nosotros. Dice, soy linaje escogido. Tú no eres un cualquiera, fuiste escogido por Dios. Y dice que es real sacerdocio. Somos un sacerdotes reales. Tenemos doble título. Somos sacerdotes y pertenecemos a la realeza. Y allí nos dice, nación santa, nación santa. Y mira por qué somos estas características, un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Dios. Porque Él nos compró, porque somos pertenencia del Señor. Y esto es lo que nos tiene que dar la seguridad. Pero nos dice, yo te he comprado, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres un linaje especial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para no callar, para anunciar lo que es el Señor. Porque cuando el Señor te saca, nos saca, me saca de donde estaba, de las tinieblas, me saca de la amargura, me saca del rencor, me saca del resentimiento y me viste con vestiduras reales. Me hace santa porque pertenezco a Él, porque mi naturaleza, mi identidad es el Señor. No me puedo callar, no puedo guardármelo. ¿Por qué? Porque mi vestidura muestra que soy diferente, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién estaba antes en tiniebla? No sé, tú no puedes decir todos, porque alguno puede decir, yo estaba en la gloria, nada más que vine aquí porque me dijeron que con el Señor tenía un buen puesto de trabajo. ¿Quién estaba en las tinieblas? Levante la mano. ¿Tú no? No. Las tinieblas es el contraste con la luz. Y ser hijos es lo que me da la identidad, lo que me da la seguridad, lo que me da la firmeza. Y es tan fácil adquirirla. Estoy convencida que la vida cristiana es fácil. Y quiero mostrarte cada día que la vida cristiana es fácil. ¿Cómo vivo en santidad? Me pego al Señor. Facilísimo. Tan sencillo. ¿Quién y dice que el cristianismo es complicado? El que dijo que los santos son los que están duros. El enemigo. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decir, vivir en santidad es fácil, porque si me dan un vuelto en el supermercado, le pagué con 50 y me dieron de 100. Y te digo, el Señor me bendijo. No, vuelvo y le digo, mira, me has dado. Y te dice, está loca. Pero no es para que me diga, qué glorioso, puedo testificarle, porque mi santidad no tiene que ser manchada. Le dije, me voy a quedar en casa, así que no, tal. Y luego, no era verdad que me iba a quedar en casa si ya tenía pensado salir. Voy a arreglo la cuenta. Y tú dices, ¿así? Sí, porque el Espíritu Santo nos habla. La voz del Señor resuena en nuestros oídos. La voz del Señor te resuena cuando tú has hecho algo que no corresponde y puedes corregirlo y que sea tiempo para que no nos alcance la noche. Y ya digas, bueno, no vale la pena, ya pasó, ya no hace falta que pida perdón. A la larga, tenía razón yo. Entonces,
Hay una voz del Señor que resuena y Él nos ayuda a vivir en esa santidad. Él nos ayuda a vivir la santidad. No estamos solos, no es por mi fuerza, no es porque no toco, no hago, no me no. Qué fantástico. En la lista esa, dice que yo no puedo fumar, no dice cigarrillos comunes y marihuana no. Ah, fantástico, pero no estaba en la lista, ¿verdad? Una lista es bueno porque me dice lo que puedo hacer y lo que no. Pero el Espíritu Santo, quien es mi amigo, me guía, me encamina cada día. Y si somos sensibles a Él, esa santidad va creciendo y progresando. Y es tan bueno oír su voz que resuena, esa voz que resuena en tu interior, que te muestra quién eres, que te dice, estoy contigo en la tormenta, estoy contigo y te pondré en delicados pastos, aún voy a darte mesas delante de tus enemigos. Voy a poner una mesa que te sientes a comer y a descansar. Ese es el Señor. Es el Señor. Y cuando estamos conectados con Él, qué fácil que es. No te voy a dar ninguna fórmula mágica. Te voy a decir, conéctate con la fuente, que es Jesucristo. No hay fórmulas mágicas. Es quiero. Y el diablo va a venir a decir, no. Y tú vas a decir, Señor, gracias porque tú me salvaste. Y el enemigo te va a poner cosas entre medio. Y tú vas a volver a decirle, Señor, gracias porque me ayudas a caminar en ti. Y el enemigo va a venir a decir, eres un hipócrita. Y tú le vas a decir, Señor, gracias porque me perdonaste, me limpiaste y me salvaste. ¿Te diste cuenta que no le hablé al diablo? Habló con el Señor. No le digas al enemigo cuando te viene a decir cosas. Dile al Señor, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias porque tú me ayudas a que eso que conocí vino esa luz y me iluminó y me di cuenta que mi visión cambió y ahora te veo. Ahora puedo vivir en esa santidad. Amén. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, fíjate lo que le dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Antes te introduce, tremenda es aún el saludo, porque está saludando, amado de Dios, eres amado de Dios y soy llamada a ser santa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Bueno, ya lo habíamos leído, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Corintios 1:1 y 2, el saludo de Pablo a esta iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. ¿Cómo los vio Pablo? Si tú lees la carta, los vio por la obra de Cristo. ¿Sabe que cuando el Señor fue a la cruz, ahí no terminó todo? El Señor intercede por nosotros y ahí no termina. Cuando el Padre nos ve a través de Jesucristo. Entonces dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y yo te lo leo de esta manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y lo agregamos al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Málaga, iglesia más que vida, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. ¿Eres santo? ¿Por qué? ¿Hiciste algo para hacerlo? El Señor nos dio su identidad. El Señor nos dio su naturaleza y nos llama hijos.
Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cambiaste mi naturaleza. Gracias, Señor, porque me diste una identidad la cual el diablo me había quebrado. Gracias, Señor, porque me amaste y me adoptaste. Gracias, Señor, por ser hija. Por ser hija. Dale gracias al Señor por ser hijo. Dale gracias al Señor porque cambió, sanó, restauró tu identidad. Te dio de la misma naturaleza que Él, te dio la esencia de Él.